Muy buenos días, mi apreciado doctor. Mi nombre es Cristo Ezequiel Llano Severiche, soy de Colombia. En cuanto a los factores y la geopolítica que inciden en la educación en Venezuela, lo he titulado Factores geopolíticos versus educación de Venezuela, ¿no? Entre los principales factores que inciden precisamente en cuanto a la educación y a la geopolítica de Venezuela, lo he analizado y lo he desglosado de la siguiente manera, ¿no? Entre ellos considero la crisis económica y sanciones internacionales, la migración masiva, la polarización política, las relaciones internacionales y alianzas, acceso a la información y censura, influencias de organismos internacionales, la pandemia del COVID-19, ¿no? En cuanto a la crisis económica y sanciones internacionales, es precisamente la crisis que por décadas ha exacerbado las sanciones internacionales, principalmente, precisamente, a Venezuela, los Estados Unidos, lógicamente hacia Venezuela, ¿no? Lo que repercute precisamente en la financiación de la educación, la falta de recursos ha llevado al deterioro de infraestructuras educativas, escasez de materiales y recursos didácticos y salarios insuficientes para los docentes, ¿no? Otro de los grandes factores que incide precisamente la migración masiva, la diáspora venezolana. Eso repercute en la escasez de maestros y profesores calificados en Venezuela. Y también los países receptores, esos países que reciben esa diáspora, deben integrar a un gran número de estudiantes venezolanos. La polarización política. Esa polarización en las escuelas y universidades a menudo, se convierten en espacios de disputa ideológica. Por otra parte, los estudiantes y profesores que se oponen al gobierno pueden enfrentar represalias, lo que crea un ambiente de miedo, de intimidación de manera permanente, ¿no? Por otro lado, las relaciones internacionales y alianzas, como los países que defienden o que son aliados, por así decirlo de una u otra forma, a Venezuela son Rusia, China y Cuba. Estos países han influenciado en la educación y alfabetización técnica. China, por ejemplo, en cuanto a la dotación de tecnología educativa. Pero, sin embargo, estas colaboraciones también han incidido en el recelo por algunos sectores que consideran que están alineadas con intereses geopolíticos mucho más amplios, por así decirlo de alguna manera, el petróleo de Venezuela, ¿no? Por otro lado, la influencia de organismos internacionales como la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y la OEA, Organización de los Estados Americanos. Ellos buscan precisamente mitigar los efectos negativos de la crisis en Venezuela, pero en extremo resulta bastante limitada por la situación, las restricciones impuestas por el gobierno venezolano, el acceso a la información y censura. El control del gobierno sobre los medios de comunicación y el acceso a Internet ha tenido un impacto en la educación
la censura y la restricción del acceso a información independiente limitan las fuentes disponibles para los estudiantes y profesores, lo que afecta la calidad de la educación y la libertad de pensamiento crítico, ¿no? Por algo se dice: quien tiene la información tiene el poder. Por otra parte, la pandemia del COVID-19. Esta pandemia ha agravado muchos de estos problemas con el cierre de escuelas y la necesidad de educación a distancia en un país con infraestructura tecnológica y de conectividad en exceso, pues, limitada. Concluyamos que los factores geopolíticos han tenido una incidencia profunda, multifacética sobre la educación en Venezuela, como bien lo manifesté con antelación: la crisis económica, la migración, la polarización política, las alianzas internacionales y las restricciones sobre el acceso a la información son algunos de los principales elementos que han configurado el actual sistema educativo venezolano, ¿no? Como bien lo manifestó Simón Bolívar: un pueblo ignorante es ciego de su propia destrucción. Si dices que puedes, podrás. También una frase de Bolívar: con el tiempo crecerá vuestra dicha, vuestra fortuna, vuestro progreso, como crecen las sombras cuando el sol declina. Yo estoy 100% convencido de que Venezuela ha de ser el paradigma progresivo y paradigmático digno de imitar. Muchísimas gracias, muchas bendiciones.